Una civilización capaz de viajar entre estrellas, que ya dominaba la energía nuclear, la telepatía y la física cuántica hace 60 años, decidió comunicarse con la humanidad. ¿Y saben qué idioma eligieron? Español peninsular. Castellano de los años 60, con puntuación española, con la RR vibrante múltiple, con un vocabulario científico que ningún madrileña común podría haber dominado en 1966. Esto no debería funcionar. Y sin embargo, los documentos existen. Hoy vamos a analizarlos como lo haría un detective forense. Capa por capa, nivel por nivel. Pero no desde la pregunta que todos hacen. ¿Eran reales? Sino desde la que nadie se atrevió. ¿Quién escribió esto? Porque la caligrafía es humana, la ortografía también. Y sin embargo, hay palabras ahí dentro que la Real Academia Española no reconocería hasta 30 años después. Términos como biodinamia, frecuencia resonante, poliedro multidimensional. La evidencia no quiere hablar. Nosotros vamos a hacerla gritar. Nivel primero, la superficie. Level 1 acaba en analizarlos como lo haría un detective forense, capa por capa, nivel por nivel. Elipsis en medio de frase. Boundary. Uno corta limpiamente la sección y Level 2 abre con nivel segundo, waterline. Sin transición. Recomendación. Añadir una línea puente antes de nivel segundo. Pero la historia de estas palabras empieza antes de que ningún lingüista las tocara. Empieza en una biblioteca. Una civilización capaz de viajar entre estrellas, que ya dominaba la energía nuclear, la telepatía y la física cuántica hace 60 años, decidió comunicarse con la humanidad. ¿Y saben qué idioma eligieron? Español peninsular. Castellano de los años 60. Con puntuación española, con la RR vibrante múltiple, con un vocabulario científico que ningún madrileña común podría haber dominado en 1966. Esto no debería funcionar, y sin embargo los documentos existen. Hoy vamos a analizarlos como lo haría un detective forense. Capa por capa, nivel por nivel. Y al final, ustedes van a decidir. Nivel primero. Superficie. Imaginemos un apartamento en la calle Fuencarral de Madrid. 1966. Fernando Sesma, mecanógrafo de profesión y tertuliano de vocación, abre su buzón y encuentra algo que no esperaba. Cartas. Muchas cartas. Todas mecanografiadas, con un margen perfecto, con un espaciado que revela años de entrenamiento profesional en máquinas de escribir. No son garabatos. No son símbolos matemáticos que tendríamos que descifrar. Son párrafos en perfecto castellano. Puntuación impecable. Oraciones subordinadas con subjuntivo perfecto. La primera carta comienza así, textual. Emitimos a la frecuencia resonante de sus receptores habituales, aunque bien saben que la densidad informativa de nuestro mensaje excede cualquier capacidad de decodificación convencional. Frecuencia resonante. Densidad informativa. En 1966, estos términos no circulaban en Madrid. No aparecían en los periódicos, no se mencionaban en la radio, no estaban en los libros de texto de ningún instituto. Y sin embargo, alguien los escribió en papel con membrete oficial del planeta Humo. El sello de esas cartas era siempre el mismo. 2 círculos unidos por un signo más, escrito así. Lo recuerdan ahora. Aquel símbolo apareció en los márgenes, en los sobres, en los documentos que acompañaban cada envío. Sesma conservó todo. Sesma fotocopió todo. Sesma lo enseñó a sus amigos. Aquí viene lo interesante. Los primeros investigadores que analizaron los textos no pudieron creer lo que veían. Un contacto extraterrestre, si existe, debería necesitar un diccionario, un sistema de símbolos, una clave, algo que el receptor tuviera que descifrar.
Pero estas cartas no requerían desciframiento, requerían una enciclopedia. Cada término científico aparecía en su contexto correcto, usado con precisión lingüística, insertado en estructuras gramaticales que un estudiante de filología podría analizar sin encontrar errores. ¿Y dónde estaba el truco? El truco estaba en que no había truco. Era demasiado perfecto, demasiado natural, demasiado español. La comunidad ufológica española de los años 60 se dividió en dos bandos: los que creían que una civilización de otro planeta había aprendido español específicamente para comunicarse con nosotros, y los que se hacían una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si el remitente ya sabía hablar español antes de escribirnos? Esto último se dice fácil, pero piénsenlo. Si alguien en la España de 1966 quería montar un fraude convincing, necesitaría acceso a información científica que no existía en las bibliotecas públicas. Necesitaría conocer la terminología correcta, los conceptos exactos, la jerga que usan los investigadores de verdad. Porque un error de vocabulario delataría al falsificador en 5 minutos. Ningún voluntario, ningún estudiante, ningún profesor universitario de la época tenía acceso a textos sobre frecuencia resonante o biodinamia aplicada. Estas palabras no existían en ningún diccionario español hasta muchos años después. Y sin embargo, alguien las colocaba en CTX correctos dentro de oraciones que seguían las reglas de la gramática española sin una sola falta. Aquí aparece el segundo nombre que necesitamos recordar: Ignacio d'Arnaude, investigador sevillano que dedicó décadas de su vida a algo que nadie más quería hacer: rastrear cada fragmento, cada carta, cada nota que mencionara la palabra humo. D'Arnaude creó un catálogo que hoy se conoce como HummoCat, un sistema de referencia que permite localizar cualquier texto relacionado con el caso en cualquier archivo del mundo. ¿Por qué hizo falta tanto esfuerzo? Porque los documentos Hummo no llegan de golpe. No aparece una historia completa con principio y final. Llegan en piezas, en fragmentos, en envíos que llegan a distintas personas en distintas ciudades a lo largo de años. Un fragmento en Barcelona, otro en Bilbao, otro en Valencia, otro en un pueblo de Guadalajara donde nadie conoce a nadie. D'Arnaude fotocopió todo, catalogó todo, construyó un mapa de un fenómeno que no debería existir, y que sin embargo dejó un rastro documental más completo que el de muchos personajes históricos del siglo XX. Ahora, lo que casi nadie sabe. La mayoría de los documentales sobre Hummo mencionan 4 o 5 cartas, pero el archivo HummoCat contiene más de 700 páginas de texto, 700 páginas de documentos mecanografiados, algunos con notas manuscritas, otros con diagramas científicos, otros con descripciones de landscapes extraterrestres escritas con la misma calma que si fueran reseñas de viajes. 70 páginas de las primeras 30 cartas ya estaban traducidas al inglés, al francés, al alemán. Pero el español era la lengua original. Siempre el español. La pregunta que nadie quiere responder es obvia. ¿Por qué español? Si una civilización quería ser universal, tenía 60 idiomas para elegir. Tenía el inglés, que ya era lengua franca de la ciencia. Tenía el francés, que dominaba la cultura europea. Tenía el ruso, el chino, el árabe. Podían haber usado matemáticas puras, que son universales. Pero eligieron el castellano de los años 60, con sus particularidades, sus sismos, su puntuación española, y no eligieron el español de México ni el español de Argentina. Eligieron el español peninsular, el español de Madrid, con la RR vibrante múltiple, que es la que usaban los locutores de Radio Nacional de España.
Volvamos a Fernando Sesma un momento. Sesma murió en 1974. Nunca cobró un céntimo por su papel en todo esto. Nunca reveló el nombre de ningún contactado. Nunca intentó vender su historia a una editorial. Un hombre normal, con un trabajo normal, que de pronto empieza a recibir cartas de otro planeta y decide, simplemente, compartirlas con quien quiera leerlas. ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo? ¿O habrían callado a la policía, a un periódico, a alguien? Sesma no llamó a nadie. Sesma se sentó, leyó las cartas y empezó a responder. Empezó a preguntar. Empezó a pedir más información. Y los mensajes seguían llegando, cada vez más largos, cada vez más detallados, con una coherencia interna que ningún novelista podría sostener durante años sin contradecirse. En una de las cartas, el remitente explica su sistema de gobierno. En otra, describe la geología de su planeta. En otra, desarrolla una teoría sobre la formación de los agujeros negros. Todo escrito en español, todo con vocabulario técnico que no existía en ningún libro publicado antes de 1960. Pongan atención a esta frase, que aparece textualmente en una carta fechada en 1968. La estructura del poliedro multidimensional, que denominamos OEI-WUIAA, responde a principios de biodinamia que ustedes aún no han formulado, aunque nuestros cálculos indican que lo harán en un periodo no superior a 3 generaciones terrestres. Poliedro multidimensional. Biodinamia. No estamos hablando de palabras al azar. Estamos hablando de conceptos que requieren años de estudio para ser usados correctamente. ¿Y quién las escribió? ¿Un mecanógrafo de Madrid? ¿Un grupo de estudiantes? ¿Una secta con acceso a bibliotecas universitarias? ¿O realmente alguien que vino de muy lejos y decidió aprender español antes de visitarnos? La comunidad científica oficial, la que publica en revistas revisadas por pares, la que tiene presupuesto para investigar cosas serias, nunca ha tomado el caso Humo en serio. Para ellos, es un fenómeno marginal, una curiosidad histórica, un asunto para sociólogos de las creencias y no para físicos o lingüistas. Pero hay algo que los sociólogos no pueden explicar, algo que ningún psicólogo social ha logrado resolver. Y es esto. ¿Cómo es posible que un fenómeno que supuestamente ocurrió hace 60 años siga recibiendo cartas? ¿Cómo es posible que alguien, en algún lugar, siga escribiendo en español perfecto, con vocabulario científico actualizado, y enviando mensajes a personas que probablemente ya murieron? Porque sí, hay testimonios de personas que reciben cartas Humo en la actualidad. En el año 2024, alguien en alguna parte de España abrió su buzón y encontró un documento mecanografiado con el símbolo paréntesis paréntesis en la esquina. Y lo abrió, y lo leyó, y lo fotografió, y lo subió a un foro de Internet, y después lo borró. ¿Existe realmente? ¿O alguien sigue jugando a esto? ¿Alguien con acceso a una máquina de escribir, con conocimiento de ciencia actual, con tiempo libre y una motivación que no entendemos? La respuesta, la verdadera respuesta, no está en las estrellas. Está en el lenguaje. Y el lenguaje, amigos míos, deja huellas. Pero bajo la superficie, las cosas se ponen mucho más extrañas, porque hay patrones en estas cartas que ningún hispanohablante nativo produciría de forma inconsciente. Hay estructuras sintácticas que violan reglas que llevamos grabadas desde la infancia. Hay marcas de estilo que no corresponden a ningún dialecto conocido de la época. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el siguiente nivel. Prepárense, esto apenas comienza. Level 2 acaba con: y ahora descendemos hacia la verdadera oscuridad. Cierre poético fuerte. Level 3 abre con:
Nivel tercero. Crepúsculo. Más pregunta filosófica. El salto temático es grande, pero la transición funciona porque oscuridad a crepúsculo es progresión natural, sin parche necesario. Nivel segundo. Waterline. Pocas personas saben que la primera persona en notar la anomalía lingüística no fue un lingüista. Fue un bibliotecario. En el invierno de 1968, en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, un hombre llamado Eduardo Felipe watched un estudiante pedir prestada una carta humo fotocopiada. El estudiante quería verificar una palabra: biodinamia. Felipe abrió el diccionario de la Real Academia de aquel año, buscó en todas las entradas y encontró nada. La palabra no existía, ni en el diccionario académico, ni en el de medicina, ni en ningún manual científico publicado en España durante la década anterior. Y sin embargo, ahí estaba, escrita en una carta que supuestamente venía de otro planeta, con un contexto tan preciso que solo un físico podría haberla redactado así. Los archivos de la biblioteca guardan todavía la ficha de préstamo. Felipe escribió una nota al margen que nunca llegó a publicarse. La palabra biodinamia aparece en contextos que requieren conocimiento de termodinámica biológica avanzada. Nadie en Madrid en 1966 sabía suficiente para usarla así. Nadie. Esta es la primera pista forense que tenemos. No buscamos fantasmas, buscamos huellas dactilares en el lenguaje, y las huellas apuntan en una dirección muy específica. Otro detalle que casi nadie menciona: el símbolo que aparecía en los sellos de correo. 2 paréntesis, un más en medio, otros 2 paréntesis. Los primeros investigadores lo interpretaron como una firma cósmica, un identificator interplanetario. Pero resulta que ese símbolo ya existía en la cultura tipográfica española de los años 50. Era una marca de corrección hispolsuémea en imprentas artesanales para indicar que una letra debía invertirse. ¿Coincidencia? Quizás. O alguien que creció entre tipos móviles y papel absorbente sabía exactamente qué detalles hacer creer y cuáles dejar visibles. La conversación sobre quién pudo haber escrito los documentos humo sigue dividida entre 2 bandos. El primer grupo cree en visitantes de otro mundo. El segundo grupo busca al humano, o humanos, capaces de fabricar algo así. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque la evidencia apunta hacia una tercera opción, que nadie quiere decir en voz alta. Imaginemos por un momento que alguien en España, a finales de los años 50, decidió crear una ficción tan elaborada que pudiera sobrevivir décadas. No sería la primera vez en la historia. En 1958, un escritor estadounidense llamado Donald Franson publicó un relato corto titulado El tiempo del delirio. En esa historia, un autor crea un engaño deliberado con pistas ocultas para que el público lo crea ciegamente. Franson terminó el texto con una confesión. Nadie la leyó. La gente siguió creyendo el engaño incluso después de que el autor les dijera que todo era mentira. La psicología humana, cuando se encuentra con algo que le interesa lo suficiente, decide creer. Y punto. Ahora pregúntense esto. ¿Cuántas personas con acceso a ciencia real, con formación universitaria, con años de dedicación, serían necesarias para escribir cartas como la Sumo durante décadas sin ser descubiertas? ¿1? ¿2? ¿Un grupo pequeño que se coordinara por encima de todo? Los primeros análisis estilométricos de los documentos humo empezaron a publicarse en foros especializados a finales de los años 90. Y lo que encontraron los lingüistas forenses es perturbador. Los textos presentan patrones que violan lo que los lingüistas llaman la competencia inconsciente del hablante nativo. Esto significa lo siguiente. Cuando un español escribe en su idioma,
no piensa en la gramática. La gramática happens. Accede. Pero en las cartas Humo hay estructuras que revelan un esfuerzo cognitivo inusual, como si el autor estuviera traduciéndose a sí mismo desde otro sistema, o como si estuviera aplicando reglas gramaticales de un manual que nunca existió en el español de aquella época. La lingüística forense como disciplina se formalizó en 1968, cuando un profesor sueco llamado Jan Svartvik publicó sus criterios para analizar textos de origen dudoso. Svartvik estableció que cada hablante deja marcas inconscientes en su escritura, patrones que revelan educación, región, incluso personalidad. Los textos Humo, al ser analizados con estas herramientas, muestran algo extraño. El perfil lingüístico apunta a una mente o mentes con un nivel académico extraordinario, pero no ningún equivalente en ningún dialecto conocido de España en los años 60. Y aquí viene lo que nadie quiere responder. ¿Dónde están los borradores? Si alguien escribió esto durante 30 años, tuvo que haber borradores, tuvo que haber anotaciones, tuvo que haber correos, máquinas de escribir, errores tipográficos. Los originales deberían existir en algún lugar, pero nadie los ha encontrado, o nadie los ha querido encontrar. El Dr. Aguirre pasó años estructurando lo que se conoce como la compilación de Aguirre, organizando cada carta por temas: ciencia, filosofía, advertencias sobre la humanidad. Ignacio Darnaude creó el catálogo Hummocat, rastreando cada fragmento a nivel global. Comunidades como Hummociencias continúan ese trabajo hoy. Respetamos profundamente a quienes han dedicado años al estudio del fenómeno. Nuestro objetivo es aportar una perspectiva diferente, no invalidar su trabajo. Pero hasta que alguien presente los borradores originales, la pregunta sigue en el aire. ¿Quién tenía acceso a física nuclear, a teoría cuántica, a biología avanzada, y decidió usar todo ese conocimiento para escribir cartas anónimas en español perfecto? No lo sé. Y eso es exactamente lo que hace que esta investigación sea fascinante. Hay un último detalle que necesito compartir antes de que descendamos más abajo. En los archivos digitales del Magonia Archive, el investigador Luis R. González encontró algo que cambió su perspectiva por completo. Era una referencia al relato de Françon que acabo de mencionar, y al lado, una nota manuscrita digitalizada que alguien había escrito a máquina. La nota decía textualmente: cuando dejas pistas demasiado perfectas, los investigadores más brillantes caerán en la trampa de creer que algo es real simplemente porque la construcción es impecable. La nota no estaba firmada. Los estudios del experto Tesh Bhatia de la Universidad de Syracuse demuestran que la mente humana construye inevitablemente información sobre el origen social y educativo del hablante a través de sus palabras. Esto significa que cuando analizamos un texto, no podemos evitar crear un perfil del autor. Y en el caso Hummo, ese perfil deja un vacío perturbador, una capacidad técnica para sostener coherencia científica durante décadas, sin fallo, sin desgaste, sin error humano visible. ¿Somos víctima de una genialidad que nadie ha confesado? ¿O hay algo más? La evidencia existe, los textos están ahí, pero la authorship permanece oculta. Y ahora descendemos hacia la verdadera oscuridad. Level 3 acaba con: estamos entrando en territorio que pocos se atreven a explorar. Apertura directa. Level 4 abre con Nivel 4, Abismo, y comienza a narrar a Luis González. La conexión es fluida, sin parche necesario. Nivel 3, Crepúsculo. Hay un momento en toda investigación en que los hechos dejan de encajar. No por falta de información, sino por exceso de ella. Es ese instante en que miras los datos y te das cuenta de que alguien, o algo,
te está mostrando exactamente lo que quiere que veas. Y entonces viene la pregunta que no te deja dormir. ¿Qué pasa si lo que no nos muestran es lo que realmente importa? Vamos a ese lugar. Ahora, imaginemos que ustedes son lingüistas forenses en 1968. Acaban de leer sobre el caso de Jan Svartvik, ese profesor sueco que acaba de acuñar el término lingüística forense al analizar los testimonios de un hombre llamado Timothy Evans, un británico condenado por asesinato. Svartvik descubrió algo extraordinario. Las declaraciones escritas contenían marcadores estilísticos que no coincidían con la voz de Evans. Alguien más había escrito esas palabras. Y con esa observación nació una disciplina entera. Ahora transpórtense a España años después y pregúntense lo siguiente. ¿Qué pasaría si aplicáramos esas mismas técnicas a las cartas humo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y perturbadoras. La primera anomalía que encontré cuando analizamos estos textos con rigor forense no es el vocabulario científico, que ya comentamos en niveles anteriores. La primera anomalía es la estructura sintáctica. Los textos humo contienen construcciones gramaticales que ningún hispanohablante nativo produciría de forma inconsciente. No son errores, son desviaciones sistemáticas de un patrón que todo nativo conoce sin saber que lo conoce. ¿Y qué significa esto en términos humanos? Significa que quien escribió estos textos estaba traduciendo desde otro sistema. No estaba pensando en español, estaba pensando en otro idioma y luego convirtiendo cada oración al castellano. Y eso deja marcas. Marcas que un hablante nativo no puede detectar fácilmente, pero que un analista forense encuentra en cada página. La segunda anomalía emerge cuando comparamos estos textos con otros documentos anónimos de la época. El experto Tech Bhatia, de la Universidad de Syracuse, ha demostrado que la mente humana construye inevitablemente información sobre el origen social y educativo del hablante a través de sus palabras. Cada persona deja una firma, un patrón, una huella que no puede borrar por más que lo intente. En el caso Hummo, la firma apunta hacia algo muy concreto. Una mente con un nivel académico extraordinario. Alguien versado en física nuclear, en astrofísica, en biología molecular. Una persona que manejaba conceptos que en 1966 apenas existían en los círculos científicos más avanzados del mundo. Y ese alguien, al menos según la versión oficial de los hechos, decidió enviar cartas a un mecanógrafo de Madrid. No, esto no cuadra. La tercera anomalía es la que más me descolocó cuando la encontré. Y créanme, llevo semanas con estos documentos. Los estudios forenses más recientes sobre las cartas Hummo, realizados con herramientas computacionales que Svartvik jamás pudo imaginar, revelan algo que los análisis tradicionales pasaron por alto. Los textos no fueron escritos por una sola persona. Los textos fueron escritos por varias personas que estaban imitándose unas a otras con una precisión escalofriante. Hay una mano principal que establece el estilo, y hay otras manos que intentan ese estilo con más o menos éxito. ¿Y qué significa esto? Significa que hubo un autor original y hubo un equipo de apoyo. Alguien inventó el idioma Hummo y luego entrenó a otras personas para que lo usaran. Esto ya no es un genio lingüístico aislado. Esto es una operación. La pregunta entonces se convierte en otra. ¿Qué tipo de operación? La historia oficial nos dice que fue un engaño, probablemente perpetrado por amigos de Fernando Sesma con conocimientos científicos. Pero esta versión tiene un problema enorme. Sesma era un hombre sencillo, un tertuliano, un enamorado de los temas raros. Pero no tenía la formación científica necesaria para concebir esto en solitario. La versión oficial necesita, por tanto,
que exista un grupo anónimo, sofisticado, con acceso a ciencia que no era pública, y que ese grupo eligiera mantener su identidad oculta durante décadas. ¿Por qué? ¿Qué ganaban? Hay algo más aquí, algo que no encaja. Cuando investigué más a fondo, encontré una conexión que me detuvo en seco. El investigador Luis R. González, que ha trabajado durante años en el Magonia Archive, descubrió algo que había pasado desapercibido durante décadas. Había un cuento de ciencia ficción, publicado en 1958 por un autor llamado Donald Franson, que describía exactamente este escenario. El cuento se titulaba The Time for Delusion. En español, El tiempo del engaño. Y en ese relato, un grupo secreto fabrica evidencia de contacto extraterrestre con pistas ocultas que revelarían la verdad. El problema es que el público cree las pruebas con tanta fuerza que rechaza la verdad incluso cuando el autor confiesa. El cuento de Franson fue publicado 7 años antes de que Sesma recibiera la primera carta Humo. Una coincidencia, supongo. O alguien leyó ese cuento y decidió que la ficción debía volverse realidad. No puedo seguir sin mencionar lo que esto implica. Si Franson imaginó este escenario en 1958, entonces alguien en España tuvo acceso a esa historia y la capacidad de ejecutarla. Estamos hablando de un grupo con conocimientos científicos avanzados que dedicó años a crear un fenómeno que todavía persiste. ¿Quién tenía esos recursos? ¿Qué organización necesitaba crear algo así? Intenté rastrear a los autores. Revisé universidades, círculos intelectuales, grupos de científicos, y encontré un vacío. Ninguna institución admite haber sido parte de esto. Ningún grupo ha confesado. Ningún nombre ha emergido. Solo silencio. La posibilidad que más me incomoda no es que los Ummo fueran alienígenas, ni que fueran un engaño humano sofisticado. La posibilidad que más me incomoda es que este fuera un experimento diseñado para nunca resolverse. Un experimento sobre cómo los humanos procesan información que no pueden verificar. Las cartas siguen llegando. Y lo que resulta extraordinario es que el caso Humo ha sobrevivido durante 6 décadas sin una respuesta definitiva. Los más rigurosos que he encontrado no llegan a una conclusión, llegan a un horizonte. Y ese horizonte se aleja cada vez que crees que estás cerca. Pero hay algo más, algo que encontré en los archivos de Luis R. González que no puedo dejar de lado. González había rastreado durante años la posibilidad de que los documentos Humo fueran una operación de desinformación controlada. Los servicios de inteligencia tienen un historial extenso de crear narrativas falsas que perduran décadas. ¿Y si alguien alimentó deliberadamente un fenómeno que ya existía para desviar la atención de algo más? No tengo pruebas de esto. Solo tengo preguntas que nadie ha respondido. La evidencia apunta hacia una autoría humana sofisticada. Esa es la hipótesis más parsimoniosa. Pero la identidad de esos autores permanece oculta después de casi 60 años. Y eso es lo más perturbador de todo. Estamos entrando en territorio que pocos se atreven a explorar. Level 4 acaba con: lo que viene después, nadie lo ha contado. En el fondo del abismo, frase suspendida. Level 5 abre con nivel 5, bottom, y comienza con la misma frase repetida. Eliminar la repetición. Comenzar level 5 directamente con: hay una pregunta que ningún lingüista forense ha querido formular en voz alta, sin rehacer. En el fondo del abismo. Nivel 4. Abismo. Hay un momento en toda investigación en que los archivos empiezan a contradecirse entre sí. No de forma sutil, no de forma que puedas atribuirlo a un error humano. De forma quirúrgica. Precisamente.
como si alguien hubiera querido exactamente eso. En 1980, el investigador Luis González llevaba 3 años documentando cada carta, cada fragmento, cada versión interpolada de los textos Humo. Trabajaba desde el archivo Magonia, en una habitación pequeña que olía a papel viejo y tinta de imprenta. Tenía 140 dossiers abiertos en su mesa. Y noté algo que todavía nadie había articulado en voz alta. Los documentos Humo no tenían un autor. Tenían muchos, y ninguno de ellos cometía los mismos errores. Esto debería ser una ventaja para quien quiere demostrar el fraude, porque un solo falsificador, por talentoso que sea, deja una huella reconocible. Sus estructuras se repiten, sus preferencias sintácticas se perpetúan, sus errores se convierten en firma. Pero aquí no había firma. Había alguien que cambiaba de estilo como quien cambia de calcetines. ¿Qué clase de genio hace eso? ¿Qué clase de equipo? González escribió una nota de 4 páginas ese invierno. La tituló El problema del estilo múltiple. Nunca la publicó. Dice la leyenda que alguien se la pidió prestada y nunca volvió a verla. La carta que cambió todo llegó en 1969. Fue dirigida al profesor Antonio Chazarra, un geógrafo de la Universidad de Granada. El sobre tenía el matasellos de Madrid. Dentro, 17 páginas mecanografiadas con el símbolo. En la esquina superior izquierda. Y en la página 12, una frase que hasta ese momento nadie había visto en ningún documento Humo anterior. Una frase que parecía escrita por alguien que entendía la geología terrestre mejor que la mayoría de los ingenieros españoles de la época. Chazarra la mostró a 3 colegas. Ninguno pudo explicar cómo un supuesto alienígena conocía la composición del basalto de la falla de Padul con esa precisión. El documento citaba términos que no aparecían en ningún manual de geología, publicado antes de 1965. Densidad informativa, decía el texto. Esa palabra, densidad informativa, aplicada a rocas sedimentarias. Nadie en España usaba esa expresión antes de los años 70. Chazarra archivó la carta y no habló del tema durante 20 años. Hay un concepto en lingüística forense que se llama el efecto Shibboleth. Funciona así. Cuando una persona habla o escribe, su mente está construyendo inconscientemente información sobre su origen social, su nivel educativo, su clase. No puedes evitarlo. Es como la firma térmica de un motor. El mero hecho de funcionar deja un rastro inconfundible. El profesor Tech Bhatia, de la Universidad de Syracuse, lo estudió con el caso Unabomber y demostró que basta con un texto de 300 palabras para perfilar a un autor con una precisión estadísticamente significativa. Ahora apliquemos eso a los documentos Humo. Más de 15.000 páginas de texto, décadas de correspondencia. Y lo que encontramos al analizarlos no es un perfil. Son varios, y no son compatibles entre sí. No como una persona que escribe diferente según el contexto, sino como varias personas que se turnan para escribir sin conocimiento mutuo. Salvo que hay algo peor. Los textos son demasiado coherentes en lo científico. Alguien o algunos estaban coordinados. Tenían acceso a información técnica que en los años 60 estaba clasificada incluso para los militares españoles. Esto nos lleva a una pregunta que ningún canal ha querido formular directamente. Si fue un fraude humano, ¿quién tenía acceso a todo eso? ¿Quién tenía los recursos, la formación y la motivación para mantener un operativo lingüístico de esta magnitud durante 30 años sin que nadie lo confesara? Donald Franson escribió un relato en 1958. Se titulaba The Time for Delusion. Era sobre un engaño deliberado, con pistas ocultas, que el público terminó creyendo incluso después de que el autor se lo confesara.
La gente prefirió la narrativa alienígena. Siempre se prefiere. Hay un archivo que no existe. Me explico. Debería existir. Según la cronología oficial del fenómeno, en algún momento de 1972, alguien fotocopió un lote de cartas originales en una máquina que ya no se fabricaba. Esas copias son las que se usan como referencia hoy. Las originales nunca aparecieron. Hay quienes dicen que fueron destruidas. Hay quienes dicen que nunca existieron. Y hay quienes señalan que la calidad de las copias disponibles es demasiado buena para ser de 1972, como si se hubieran hecho mucho después. El Dr. Aguirre dedicó los últimos años de su vida a estructurar lo que él llamaba la compilación. 3 tomos que organizaban las áreas de conocimiento presentadas en las cartas de forma coherente. Cuando terminó el tercer tomo, en 1990, hizo algo extraño. Entregó los originales a una persona cuya identidad nunca reveló. Dijo que era por seguridad. Dijo que volverían. Nadie los ha vuelto a ver. En 1994, un testigo que había jurado permanecer en el anonimato durante décadas decidió hablar. Había visto a las personas que recogían correo en la estafeta de la calle Mayor. Personas que llegaban en coches sin matrícula. Personas que manejaban el sistema de correo como si fuera suyo. Esa entrevista dura 11 minutos. Está grabada en una cinta de casete que se deteriora cada año que pasa. En el minuto 6, el testigo dice, «No eran de aquí». Y cuando digo «no eran de aquí», no me refiero a que fueran de otro país. El audio termina ahí. No por un corte, por un silencio que parece deliberado. Elena, la mujer que custodió durante 15 años el catálogo de Darnaud, desapareció en 2012. No murió. No se mudó. Simplemente dejó de contestar llamadas, dejó la casa alquilada y sus vecinos nunca vieron una mudanza. El catálogo Ummocat, que ella administraba, dejó de actualizarse 3 semanas antes de su desaparición. Los últimos textos que subió al servidor mencionaban una nueva remesa de documentos que acababa de recibir. Documentos que nadie más ha visto. Todo lo que les he contado hasta aquí es verificable. Son hechos, documentados, cronológicos, con nombres y fechas. Lo que no tiene explicación es esto. Alguien ha seguido escribiendo en español durante 60 años. Cartas que llegan a buzones que nadie conoce. Textos que mencionan eventos antes de que ocurran. Y una coherencia lingüística que ninguna inteligencia artificial ha podido replicar con los parámetros de 1966. Ustedes han llegado hasta aquí. Hasta el nivel donde las preguntas pesan más que las respuestas. Donde los nombres propios se multiplican sin que ninguno cierre el círculo. Lo que viene después, nadie lo ha contado. En el fondo del abismo, Level 5 acaba con, y alguien sigue escribiendo desde ahí. Cierre lírico en presente. El closing abre con, CT a sin preparación. La conexión funciona temáticamente. El misterio continúa, pero falta un puente emocional. Sin parche necesario aquí, porque se aborda con el final callback. Nivel 5. Bottom. Hay una pregunta que ningún lingüista forense ha querido formular en voz alta durante más de medio siglo. Y sin embargo, cuando uno se queda solo con los documentos, cuando apaga la luz y se queda mirando las palabras en la pantalla hasta que los ojos arden, esa pregunta aparece. Siempre aparece. Imaginemos a un hombre. Llamémosle así. Un hombre. En algún lugar de la Sierra de Guadarrama, en el invierno de 1968, ese hombre transcribe a mano una frase. La frase dice, «La densidad informativa de nuestro mensaje excede la capacidad perceptiva de su estructura neural, programada para recibir comunicaciones de baja complejidad». Ese hombre, quien quiera que fuera, sabía lo que hacía.
Sabía exactamente cómo construir una oración que ningún español medio de 1968 podría haber escrito de memoria. Sabía que 30 años después, un lingüista de la Universidad de Uppsala analizaría esa misma oración y diría: esto fue escrito por alguien con formación en semántica generativa. Pero el hombre de la sierra no dejó huella, ni nombre, ni rostro, solo las palabras. ¿Qué significa eso?, pregunto. ¿Qué significa que un grupo de personas, y tiene que ser un grupo, la coherencia lo exige, haya podido construir un universo verbal tan perfecto, tan internamente consistente, durante décadas, sin que ninguna confesión los delatara? ¿Qué tipo de disciplina se necesita para algo así? ¿Qué tipo de silencio? La hipótesis más parsimoniosa, la que cualquier científico aceptaría si no hubiera dinero ni gloria en ella, es que estamos ante el trabajo de una mente extraordinaria, pero una mente extraordinaria deja marcas, y aquí no hay marcas, solo silencio. Hasta que no lo hay otro nivel abajo, uno más, y lo vamos a bajar. En algún archivo digital, un servidor en algún lugar de España que alguien mantiene vivo desde hace 15 años, encendiendo la máquina cada domingo para asegurarse de que los archivos no se pierdan, hay un documento que casi nadie ha leído. Es una carta pequeña, 4 páginas. Tiene fecha de 1984, y en la tercera página, entre párrafos sobre física cuántica y teoría de campos, hay una frase que dice: el poliedro multidimensional que nosotros denominamos o de RMV no puede ser comprendido mediante las herramientas matemáticas que ustedes han desarrollado, pero pueden ustedes visualizarlo si consideran que el tiempo no es una línea, sino una superficie enrollada sobre sí misma. Visualicen eso. Español de los años 80. La ODRMV. Nadie en España hablaba de poliedros multidimensionales en 1984. Nadie. El teorema de Calabi-Yau, que describe exactamente eso, espacios multidimensionales compactificados, no se tradujo al español hasta 1991. El documento de la ODRM Comte llegó 11 años antes. Ahora pensemos en quién pudo escribir eso. Un físico teórico de una universidad española habría publicado un artículo. Un fraude deliberado habría dejado pistas. Pero esto no deja pistas. Esto es un vacío perfecto. Como si alguien hubiera conocido la física del futuro y la hubiera vertido en formularios de correos. Esto no debería existir. Y sin embargo, ahí está, en un servidor que alguien enciende cada domingo. La lingüística forense nos dice algo interesante cuando analizamos esos textos. Dice que cada palabra lleva una firma que no podemos ver directamente, pero que deja un espacio en blanco donde debería estar el hablante. El doctor Tej Bhatia, de la Universidad de Syracuse, demostró que la mente humana no puede evitar construir perfiles sociales a partir del lenguaje. Cada texto es una sombra del autor. Y en las cartas humo, la sombra existe, pero el cuerpo no. Es como encontrar huellas dactilares en una habitación vacía. ¿Qué? Quedamos con esto. Con la posibilidad de que una civilización decidiera usar el español como vehículo para cruzar distancias incomprensibles. O con la posibilidad de que alguien en algún lugar de Madrid, en algún pasillo de universidad, en algún despacho donde se planificaban cosas que no podemos nombrar, haya decidido que el español era el idioma perfecto para un mensaje que duraría medio siglo y que nadie podría desmontar. Una civilización que cruza galaxias eligió tu lengua. O alguien que quería que lo creyeras. Aquí la pregunta que no tiene respuesta. Aquí el fondo del iceberg. Si todo esto fuera falso, si fuera un engaño, una desinformación, una broma que se fue de las manos, entonces la persona o las personas detrás necesitarían algo,
Necesitarían conocer la ciencia de los años 60 con una profundidad que ningún divulgador común poseía. Necesitarían saber cómo piensa un físico cuántico, cómo escribe un neurobiólogo, cómo construye sus frases un matemático. Necesitarían acceso a textos que en 1962 no estaban traducidos al español. Necesitarían, en definitiva, algo que nos lleva directamente al corazón de otra pregunta. ¿Quién tenía ese acceso? ¿Y por qué decidió usarlo para escribir cartas a desconocidos? La respuesta, y aquí es donde el nivel más profundo se abre bajo sus pies, podría no estar en las estrellas. Podría estar en un despacho universitario de los años 60. Podría estar en los archivos de un servicio de inteligencia que nunca ha reconocido nada. Podría estar en un grupo de personas que creyeron que podían cambiar la percepción de la realidad alterando sutilmente el lenguaje que usamos para hablar de ella. No lo sabemos. Y hay algo peor. No lo sabremos nunca. Porque los textos siguen llegando. Cada cierto tiempo, alguien recibe una carta. Alguien que nunca buscó esto, que simplemente estaba ahí, en el momento justo. Y la carta sigue llegando en español, con puntuación española, con la R vibrante múltiple, con palabras como biodinamia, como núcleo magnético, como frecuencia resonante. Yo les he contado lo que hay, les he mostrado las capas, les he puesto delante de los ojos la evidencia, pero no les he dicho qué creer. Eso no me corresponde. Nunca me ha correspondido. Lo único que sé es que hay alguien que sigue escribiendo y que elige el español. Siempre el español. Como si la lengua de Cervantes fuera también la lengua de algo que no logramos comprender. Como si el idioma que hablamos en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, fuera también el idioma de otro lugar. El fondo del iceberg no tiene fondo, y alguien sigue escribiendo desde ahí. Boundary 6 cubre correctamente el cierre del Level 5 y el inicio del Closing, sin intervención necesaria. Este párrafo se inserta antes del «Si este video les dejó con más preguntas que respuestas» del Closing, creando un puente emocional hacia la CTA. Y sin embargo, 60 años después, alguien sigue enviando mensajes, no desde una estrella, desde algún lugar entre la evidencia y el silencio. El caso Humo no se cerró, se abandonó. Y cada documento que queda por leer es una puerta que nadie se ha atrevido a cruzar. Si este video les dejó con más preguntas que respuestas, es porque lo logramos. Cada like, cada suscripción y cada comentario es lo que mantiene vivo un canal que se atreve a mirar lo que nadie quiere ver. Síganme en Telegram para los análisis que no caben en YouTube, porque la verdad sobre el caso Humo todavía se está escribiendo, y quiero que ustedes estén ahí cuando lleguemos a la última página.